Mesa 6, la canción patagónica, presenta Diego Castro, músico y comunicador. Exponen José Luis Álvarez, músico patagónico de Juan José Gómez, Río Negro, Pamela Díaz, intérprete patagónica de Santa Rosa, La Pampa, Eduardo Guajardo, cantautor patagónico de Río Turbio, Santa Cruz, Horacio Contreras, cantautor patagónico de Trelew, Chubut, Ignacio Boreal, cantautor patagónico de Ushuaia, Tierra del Fuego, y Miguel Ángel Michelana, cantautor patagónico, oriundo de Río Chico, residente en Neuquén. Compañeros, compañeras, bienvenidos. Para mí es un orgullo esta invitación a participar moderando esta mesa que creo sin dudas va a ser la mejor de todo el Congreso, porque el corazón está puesto en este tema que es el convocante, la canción regional, la canción patagónica. Damos la bienvenida a los que participan, la dama de este encuentro, Pamela Díaz, de Santa Rosa, de La Pampa, familia de músicos que acompaña a su trayectoria. Particularmente ella es una gran intérprete de la música regional y particularmente de su provincia, la pampeana. Ignacio Boreal, yo me acuerdo de Boreal 54 y un trabajo que hacía referencia a un casi homenaje a los misioneros anglicanos, ¿no? Hacia el último confín, un trabajo que hizo. Ignacio es un músico más ligado al rock, es su lenguaje por ahí más cotidiano, aunque he leído algunas críticas por ahí que dicen Ignacio hace rock, hace pop, y no hace todo eso, digamos, son herramientas que él usa para su lenguaje propio. De Ushuaia, de la Tierra del Fuego, bienvenido. José Luis Álvarez, de acá, de JJ Gómez. José Luis tiene un gran trabajo en la autogestión, en difundir su obra por los canales. Yo recuerdo en otras épocas de comunicador en la radio haber recibido cassettes de José Luis que nos acercaba con su trabajo, un gran obrero de su producción. Un trovador con una trayectoria importantísima, con un prestigio enorme, de Río Turbio, de Santa Cruz, Eduardo Guajardo, bienvenido, Guaja, es un orgullo que estés acá. Horacio Contreras, de Trelew, de La Chuza, otro compañero con un empeño, un trabajo, en este caso compartido con su hermano, con el Chino y con otros referentes más. Y el Miche, Miguel Ángel Michelena, nacido en Río Chico, pero malcriado aquí en Neuquén, son los compañeros que van a transitar esta mesa, este encuentro, este conversatorio, como decía en la presentación, para charlar sobre la música regional. Y podemos tener algunos disparadores, pero antes nos vamos a poner de acuerdo sobre el mecanismo para trabajar, ¿no? Repetimos el pedido de que quien no esté en uso de la palabra, que tenga apagado el micrófono para no interrumpir al otro compañero. Entre 6 y 8 minutos la participación. Por supuesto que no somos para nada rígidos, pero les pedimos por ahí en lo mayormente posible ajustarnos a esta mecánica para que podamos tener una exposición individual de cada uno de los participantes y luego sí darnos el espacio para el intercambio, que seguramente va a ser muy rico. Permítame una introducción al respecto. El Mingo Gutiérrez, periodista, historiador fueguino, decía: hacer una canción regional es fácil. Él, como fueguino, decía: estuve en Ushuaia y miraba la luna, me vine a Río Grande y comí una aceituna. Con eso ya está hecha la canción regional. Y no lo sabemos, porque seguramente de acá van a salir algunos aportes en ese sentido. Podemos decir que la canción regional, la canción patagónica, es una sola, es homogénea. Siempre ocurre esta mirada de poblaciones en otros puntos del país que están distantes a pocos kilómetros y que tienen marcadas diferencias una expresión de la otra.
entre Neuquén y Ushuaia hay 2.500 kilómetros de distancia. Tenemos una misma estructura, un mismo condimento, la canción de la Patagonia Austral, la canción cordillerana de la canción de la costa, la canción de la Nor Patagonia. Sin duda que la mirada también de cómo fue desarrollándose esta canción desde quizás algunos puedan ser los primeros registros de Lola Quiebya cantando, de Aimé Painé contando historias de los pueblos originarios, no sé, otros cultores de la música de los pueblos originarios. Otra cuestión que nos parece significativa es las aldeas que hay en la Patagonia. Digo, 25 de Mayo con Catriel, provincias diferentes. Viedma con Carmen de Patagones, provincias diferentes. El Turbio con Puerto Natales, que, bueno, países diferentes. Esquel con Palena, se me ocurre, por pensar así, aldeas que políticamente tienen divisiones rígidas, pero que culturalmente, entiendo, pueden ser pensadas como espacios de un idioma común. Autores, ritmos de la música regional. Qué lindo debate que se nos presenta, compañeros. Así que si ustedes no disponen otra cosa, no hemos hecho ningún sorteo ni un pedido de palabra, pero si alguien quiere empezar, mi propuesta, si es que la dama de la reunión acepta el convite, que sea quien abra la charla, este encuentro que forma parte de este Congreso de Folclore que organizan la Academia de Folclore y la Municipalidad de Neuquén. Con esta presentación me parece que es un punto importante del encuentro que se va a suceder a partir de ahora y que nos convoca en la reunión en el día de hoy. ¿Les parece? La palabra a Pamela Díaz. Bueno, un placer enorme encontrarse, aunque sea por estos medios, hasta tanto, digamos. Bueno, a mí me toca abrir y me parece que es una oportunidad como para meter un poco los pies adentro de este espacio propuesto como Patagonia, que La Pampa siempre ha llegado como tarde por esta condición de medio de centro, cayéndonos ahí del centro. Sería como la entrada de lo que se empieza paisajísticamente a entender como Patagonia, ¿no? Un paisaje compartido y un paisaje disparador de un imaginario en la cuestión poética, fundamentalmente, que por ahí sería como un nexo, creo yo, con el resto de las composiciones del resto de la Patagonia. Nosotros tenemos desde La Pampa, desde la provincia de La Pampa, una poética muy fuerte, un lirismo muy importante, con grandísimos poetas, y nuestro cancionero se ha hecho desde ese lugar, y desde ese lugar ha elaborado un acervo de músicas, de composiciones, de ritmos, que también tienen que ver con esto que decía de esta situación geográfica de provincia central, que tiene en todos sus límites diferentes estéticas desde lo musical. Si vamos a hablar de la zona que está limitando con provincia de Buenos Aires, aparecen todos los ritmos que están ligados a la zona de la Pampa húmeda, si se quiere, a esta cuestión de la huella, de la milonga que tiene es un poco más rítmica. Tenemos en el sur una identidad ahí, vos lo nombrabas bien, Diego, esta zona del valle que se empieza como a mezclar, esta zona de 25 de Mayo, desde donde salen también varios de los musiqueros nuestros, el Lalo, Lalo Molina, el lugar donde Edgar vivió la mayor parte de su etapa de trabajo y de composición también, y de ahí también todo este aporte al cancionero pampeano, desde ese imaginario de las bardas y del río, y de esa zona de río
en contraposición tal vez a nuestra zona de río que no está, que es el resto de nuestro cancionero pampeano, el que le habla justamente a la ausencia del agua, ¿no? Así que bueno, me parece que por ahí desde la cuestión paisajística conecta mucho esta cuestión del paisaje como algo difícil. No son paisajes, por lo menos en esta zona, paisajes convencionales en cuanto a la cantidad de elementos, es más la ausencia que el elemento en sí, y eso por ahí también habla de una poesía que es bastante central, el hombre y la dificultad con el medio, el hombre en la soledad, y sería como la evocación, ¿verdad? Nosotros tenemos un cancionero que comienza allá por el 50-60 y algo, los primeros registros que hay, y después hay un florecimiento que tiene que ver justamente con estos grandes poetas de los que nombraba, donde está Juan Carlos Bustrias Ortiz, el Bardino en la zona del oeste de La Pampa, Edgar Morisoli, que no es pampeano de nacimiento, pero es de Acebal, pero él vivió toda la vida en La Pampa y le escribe a La Pampa desde su juventud, y ha generado todo su discurso poético con ese paisaje también. También aparece, qué sé yo, el imaginario de Olga Orozco, tal vez como una Olga alejada de la vivencia de La Pampa, ensomando todo el tiempo una reminiscencia con la infancia, y eso aparece todo el tiempo en su poética. Y Nervi es otro de nuestros referentes, que también tiene musicalizaciones de Alberto Cortés en su mayoría, y Nervi que habla de la cuestión del inmigrante. O sea, hay un montón de elementos que hacen que haya muchos lugares a donde acudir como para tener una referencia, sobre todo en nuestra generación, en la mía en particular, que yo soy hija de la segunda generación. Estamos hablando de una primera muy importante, donde está Bustriazo, el Bardino, Edgar mismo. Una segunda generación que está más mezclada con músicos, donde aparece Lalo Molina, Giacomuzzi y todos estos nombres que son la generación de mis padres. Y después aparecemos la generación que sigue, que es un poco la que está volviendo a esa temática, a esas temáticas que ya fueron tocadas, pero un poco como lo que presentabas, Diego, con respecto a Ignacio, donde aparecen elementos que ya son eso, elementos que van enriqueciendo y que van moviendo un poco de lugar lo estilístico más puro, digamos, aunque aparece una cuestión de identidad muy marcada de la pampeanidad, digamos, sin tal vez que aparezca el ritmo puro. Y eso es lo que está sucediendo hoy con los músicos más jóvenes. No es mi caso, que estoy en el medio, pero es sí lo que veo que aparece en las bandas nuevas, en las agrupaciones nuevas, en los nuevos compositores, y hablo de gente de alrededor de 30 años, que hay mucha gente componiendo, hay mucha gente que se ha ido formando con... acá no había, desde lo institucional no había escuelas de música, como sí vi que sucedió hace un montonazo de años en Neuquén, por ejemplo, que ya tienen como varias generaciones de músicos de distintos lugares de formación, digamos, ¿no? Yo soy egresada, soy profe de música, pero es nuevo, es desde el 2005 en adelante. Así que recién ahora se empieza a ver toda una otra camada de músicos y de compositores que tienen otras improntas propias de estos lugares de formación. Y ahí aparecen nombres como Guillermina Gabaza, que viene trabajando desde hace mucho tiempo con otras formaciones, pero en el último tiempo ha generado un trabajo muy interesante con letras que también es curiosa la forma, porque son composiciones que son letras que derivan de poemas. No se toman los poemas originales, sino se toma el poema como disparador y se componen letras para esas canciones, para esas obras. Están trabajando casi todos con su propio repertorio y
otra banda, por ejemplo, que se llama Catalina Tom, que es una banda de rock, pero es una banda de rock que quedó en los anales, que era de rock, porque hoy por hoy tampoco lo podemos encasillar dentro de eso, sino más bien es una fusión de elementos con un lenguaje propio muy interesante, también con letras que hablan de nuestro lugar y de nuestras cosas, hablando insertado obviamente en toda una cuestión política y relacionado con todo lo que nos rodea, ¿no? Así que son formas nuevas, muy interesantes, que me parece que tienen que ver con esto, con estos espacios que se han ido dando y creciendo y conformando a partir de el Centro Regional de Educación Artística, que es el CREAR, el Centro de Formación de Músicos, las orquestas infanto-juveniles, que por suerte se han sostenido y han dado un semillero de músicos que hoy por hoy están ya con un camino propio, y eso tiene no más de 15 años, esto que estoy hablando. Es lo último que ha sucedido, pero todo eso convive con los músicos que siguieron y que siguen haciendo cosas, como es la generación de mis padres, de la Negra Alvarado, de mi viejo de chiquito, de Lalo Molina, o de Roberto Giacomuzzi, que sigue componiendo. O sea, es una convivencia de estos eslabones que se van nutriendo de alguna forma. Muchas gracias, Pamela, riquísimo, y creo yo también un compendio de nombres y de referencias importantísimas en el canto popular de La Pampa. Seguramente los compañeros van a sentir al menos en esto, van a consentir al menos en esto. Si les parece, continuamos por la parte más al norte de la Patagonia Argentina, es decir, Ushuaia, porque tenemos el mapa al revés y así lo queremos. Invitamos a sumarse a esta conversa a compositor, músico de Ushuaia, de la capital de la provincia de Tierra del Fuego, que solamente con cliquear en el micrófono ya está habilitado para contarnos, Ignacio, tu mirada sobre esto, sobre la canción patagónica, sobre la canción regional. Y por ahí no pusimos el acento al principio, y qué bien que lo hizo Pamela, la canción como creación musical y también con una lírica, con una poesía al lado que le acompaña a esa creación conjunta, para que no sea solamente una música regional, sino una canción regional. Adelante, Ignacio. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por compartir con ustedes esto que es realmente tan importante y que creo que cada uno de nosotros, a través de su recorrido, es básicamente lo que transmitimos, esto de generar nuestra identidad a través de las canciones, digamos, y la construcción de una identidad en los diferentes formatos, en las diferentes formas, estilos que vayan tomándose, ¿no? La pregunta es por la homogeneidad. Yo entendí que la pregunta tiene que ver con la homogeneidad, y Pamela remitía muy bien a lo que tiene que ver con lo lírico, ¿no? Con la cuestión de lo que pasa con la poesía, digamos, y esa relación que tiene la poesía con la música, y ese diálogo que tiene y que remite a diferentes escenas o escenarios, que por ahí la homogeneidad tiene que ver con algo del orden de la distancia, ¿no? Creo que si la Patagonia tiene algo con respecto a los diferentes lugares de la Argentina, tiene que ver con la distancia en cuanto distancia a centros urbanos, como la distancia que genera la misma extensión de la Patagonia, digamos. Genera una distancia que por momentos puede ser avasallante, pero por otros momentos puede ser muy inspiradora, digamos, ¿no? Entonces, si Pamela puso el foco en lo lírico, digamos, yo quisiera poner el foco en la historia sociocultural de la Patagonia, atravesada por la inmigración,
atravesada por el diálogo obligatorio entre los habitantes originarios de ese lugar y la gente que llegó, un diálogo que en algunos momentos de la historia fue cruento, fue sanguinario, fue arrasador para las culturas locales, y que hoy en día permitirse esa reflexión a través de la música, a través de lo que uno hace, me parece fundamental, digamos. Algo de lo que decía Pamela en relación con los diálogos generacionales que hay en los mismos lugares donde se construye. Yo digo, es como que no puedo dejar de mencionar a generaciones previas a mí, como podría ser Buscemi en Río Grande, ¿no? Walter Buscemi, como podría ser el Mochi Leite en Ushuaia, como podrían ser diferentes exponentes de la cultura local, el Mochi, Nico Romano, Luis Comi, Florencia Lobo. Tenemos una ensalada generacional en las cuales nos autorreferenciamos, y esa misma autorreferencia es lo que nos da la identidad. Ese diálogo es lo que nos da lo identitario, ¿no? Yo pienso que, estoy convencido que la homogeneidad respecto del territorio amplio de la Patagonia tiene que ver con la historia, tiene que ver con la historia sociocultural, tiene que ver con una historia atravesada por un montón de controversias no dichas, muy poco dichas en la historia, digamos. Entonces, me parece que el intentar decir eso es un intento de identidad, digamos, el construir una identidad en querer poner una palabra sobre aquello que quedó muteado, acallado, digamos, ya es una posición. Y yo en lo personal creo que no hay otra que la fusión musical, digamos. No hay otra porque, yo hace poco ponía un canto sagrado en una canción que hice, Fueguino, ¿no? Ponía un canto de Lola Kievka con mucho respeto, y lo pude pensar desde la fusión, porque no está la palabra originaria, si bien están sus representantes, están vivos, están aquí, sobre todo en el sur, bien al sur, el arrasamiento ha sido tan total que muchas veces hay una palabra que ha quedado resonando, digamos, ¿no? De alguna forma. Y me parece que el poder hacer el intento de remitirse a la historia, hacer el intento de poder utilizar la palabra de quienes nos antecedieron para por lo menos dejar una pregunta. Yo no digo una respuesta, pero por lo menos sí dejar una pregunta, y que esa pregunta nos genere una identidad. Sea desde la creación, que hoy en día está como todo muy cuestionado. Cuando a mí me preguntan, ¿usted hace rock? Y yo hago un montón de cosas, digamos, hago un montón de cosas. Hoy en día algo de lo que dijo Pamela me resonó, porque yo justamente estoy haciendo lo mismo. Estoy tomando poetas para hacer canciones propias, pero me estoy basando en los poetas. Y lo que dijiste me hizo como, mirá qué loco que pasa en otro lugar, que lo que está pasando es que nos referenciamos. Tenemos la posibilidad de referenciarnos generacionalmente. Aquí hay poetas, hay escritores como el Nico Romano, el Mochi es una bestia de escritor. Nombraste al Mingo, que es un historiador riograndense, digamos, que hoy en día ese acervo cultural es una caja de recursos para la canción. Es una caja de recursos para la canción, para tomar recursos y hacer la canción con una identidad propia, pero con una historia, pero abrevando de esa caja, digamos, ¿no? Y esa caja puede ser desde el folclore, puede ser de los representantes de la canción más del cantautor, puede ser desde el mismo rock, digamos, en el que propone cierta cuestión de romper con el status quo y poder ir hacia adelante en construcciones que puedan cuestionar el poder. Porque lo interesante desde el rock, desde mi punto de vista, es poder cuestionar el poder, ¿no? Poder cuestionar cómo se debate el poder, por lo menos en la Patagonia, cómo se debatió, cuánta sangre corrió ahí, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender mucho más, pero quería tomar algún camino que no haya tomado Pamela,
que tenga que ver con esto de nuestra historia compartida, lo que va latiendo en esta tierra y el respeto hacia lo que hubo antes. La historia como identidad de los pueblos, digamos, como lo que hubo antes y como lo que se puede decir hoy desde otro lugar. Si se quiere, no desde la historia oficial, sino de la historia que nosotros sabemos. La historia en Tierra del Fuego, que tuvo que ver con los pueblos originarios, que tuvo que ver con los desastres fabriles que se hicieron con el neoliberalismo, que tuvo que ver con montones de cuestiones que hoy en día nos atraviesan. Y me parece que en ese punto lo homogéneo tiene que ver con un decir homogéneo que quiere buscar en su historia algo del orden de la poesía y de la canción. Bueno, no me quiero extender mucho más y quería transmitirles mi sentir, y estoy profundamente agradecido de estar participando de esta mesa con José Luis, con Pamela, con Eduardo, con Diego. Muchísimas gracias por invitar. Muchas gracias, Ignacio. Seguimos bajando hacia el norte y la provincia de Santa Cruz ha sido un espacio de grandes referencias en cuanto a la canción regional, ¿no? También es un eje de esta mesa, no convocar a aquellos pioneros que tienen un prestigio ganado y un lugar ganado en la historia de la canción regional, pero sí a esta generación de compañeros que han transitado ya con su experiencia un importante camino. Uno de ellos es este compañero de Río Turbio, Eduardo Guajardo. Bienvenido, un gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Tuni. Bueno, gracias a todos los compañeros que están aquí, a Pamela, al compañero que me precedió y a José Luis, que fue quien me invitó, a quien le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta para este conversatorio. Y voy a ir rápidamente porque a veces el tiempo nos agobia las ideas, así que voy a tratar de ir rápido. Escuchaba atentamente y sí, el gran tema de la construcción de la musicalidad de la región patagónica. Cuando a mí me preguntan, desde siempre, hace 40 años que ando en el trillo de la canción, ¿cuál es la música patagónica? Y en un principio, cuando era más joven, me atosigaban y me atormentaban las cuestiones fundamentalistas de la música patagónica, ¿no? Estas cosas rígidas que no permitían que las cosas se desencorsetaran, que se movieran de su baldosa. Inmediatamente, cuando empecé a visitar las comunidades de pueblos originarios, me di cuenta que no era un tema de los pueblos originarios, sino más bien era un tema de los pueblerinos, de los puebleros, de los citadinos de la Patagonia. Entonces mi perspectiva cambió, y tanto es así que empecé a entender la Patagonia como lo que realmente es la Patagonia, la región del asombro. La Patagonia no existe a partir de estos 210 años de historia de nación que tenemos escrita en estos libros que nos hacen estudiar. La Patagonia tiene una preexistencia mucho mayor, no solamente en años, sino en hechos históricos. Aquí en el río Pinturas, en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, la Cueva de las Manos y todo lo que es el arte rupestre, data de más de 10.000 años de la presencia del hombre en la región. Vivimos en el Paleolítico hasta principios del siglo pasado, o sea, no Albicio Charles Darwin viene a estos lugares a certificar su teoría de la evolución. Las historias y las leyendas de templarios dejando el Santo Grial en la meseta de Sumuncura, la banda de Butch Cassidy ahí en Cholila, el príncipe de la Patagonia, Antoine de Saint-Exupéry, todo esto hace de la Patagonia una universalidad que los patagónicos no logramos asequir, no logramos comprender. Y me parece que tenemos, frente a las otras musicalidades del país ya afiatadas, ya consolidadas, ya sincretizadas incluso, tenemos una enorme ventaja, que nosotros estamos en el mundo mucho antes que el país y no logramos aprovechar esa prensa anterior que tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros no podemos ir detrás de los corsets de una forma folclórica que está atada a coreografías que vienen con un modo casi militar
del manejo de las coreografías y de las formas musicales. Las famosas voces de mando, así se llamaban, adentro, aura, voces de mando, ¿no? Entonces nosotros por ahí, el hecho de no tener una danza todavía nos permite esta libertad, ¿no?, de componer sin red y hacernos de todos los elementos que tiene la Patagonia, que es fundamentalmente, siempre digo esto, son dos piernas sobre las cuales camina la región patagónica. Una pierna, el pie de apoyo, central, fundamental, el más fuerte, el pie de los pueblos originarios, lo preexistente, lo que estaba antes. Y la otra pata, que viene haciendo camino, es la pata mestiza, que somos todos los que vinimos en son de a la Patagonia. Algunos a hacer atrocidades, otros a dejar la vida, otros a ocultarse, otros a blanquearse y otros sencillamente a estar. De todos estos condimentos se conforma la musicalidad, la poética, la plástica, la teatralidad de la Patagonia. No nos olvidemos además del clima, de su geografía. El hombre puede describir el paisaje, pero es solamente si se transforma en ese paisaje. Entonces, como ese paisaje patagónico es único, nuestras formas musicales, nuestras formas culturales son totalmente únicas. Así que yo creo en esto, ¿no? La Patagonia tiene estas dos herramientas maravillosas para explorar y para explotar en el terreno de la construcción de una musicalidad, que yo apuesto a que será una de las músicas más libres que haya generado este país. Porque tenemos una enorme distancia respecto de las otras musicalidades respetables, admirables, queribles y absolutamente aprovechables. Es la ventaja de no estar atados a formatos ya preestablecidos, rígidos y de los cuales nadie se puede mover. Esto lo suelo conversar con queridos compañeros y compositores, autores del noroeste, del centro, del litoral, que tienen esa mirada sobre la musicalidad de la Patagonia. Si ustedes tienen esa libertad que nosotros no tenemos, y por eso aparecen las fusiones, por eso aparecen a veces las confusiones, pero bueno, de eso está hecho también el hecho artístico. Si no hay movilidad, si no hay caos, es imposible que haya un hecho artístico. O sea, cuando un formato está repetido constantemente, ha perdido su condición de hecho artístico. Se lo tiene, sí, se lo conforma, se lo tiene incorporado y atado a un formato, a una forma, pero no se mueve más, o sea, está ahí, está quieto, es una pieza de museo. Y el arte justamente lo que tiene que hacer es escaparse. Es como cuando se le hace la autopsia a una persona, digamos. Cuando alguien empieza a analizar el arte de un pueblo, es porque está muerto. ¿No? Es ponerlo sobre la cama, sobre la camilla, digamos, de la autopsia, abrirlo y empezar a diseccionar y decir, a ver, esto estaba acá, esto está allá, murió por esto, tuvo tal enfermedad. Pero con la cultura no se puede hacer esto. Por una sencilla razón, porque la cultura es caótica, es absolutamente dinámica, y además, mientras se está haciendo esa autopsia, siempre algún flujo, alguna cosa se escapa por el costado de esa cama mortuoria, sale rodando por el piso y se hace a la tierra nuevamente para volver a hacer otra cosa. Entonces yo celebro fundamentalmente que podamos debatir, pero además que entendamos que no hay manera de entender la cultura si no lo entendemos con una cabeza absolutamente abierta y entendiendo que ya no somos esa Argentina de principio del siglo XX ni de fines del siglo XIX. Somos esta Argentina hoy absolutamente conectada al mundo, donde dependemos de un clic de todo lo que pasa en el planeta. El purismo tuvo su primera carta de defunción cuando aparecieron las radios a transistores. Por eso se puede encontrar un fenómeno como la guaracha en Chile, en Chiloé, y es propiamente chilote, sin embargo es un ritmo que viene de Colombia. Y se puede encontrar ese mismo ritmo en Santiago del Estero, que tiene otros condimentos, y es como parte
autóctona ya de Santiago del Estero, pero sin embargo no es música original de Santiago del Estero. Entonces, digo, la cultura nos va mostrando un camino que son estas regiones culturales de las que se habló así en un principio, donde funcionan los parecidos, ¿no? Funcionan los parecidos, los parientes cercanos. Y eso realmente está mucho más allá de las fronteras, de las líneas en los mapas, porque así como planteo que la cultura se mueve, digamos, es como cuando vamos al mar, nos paramos frente al océano Atlántico y nos damos cuenta que no es una línea en el mapa, sino que el océano se mueve y se mete y gana la tierra y nos va horadando esas rigideces que nos parecían que eran únicas e inamovibles. Así que bueno, yo creo fundamentalmente que la música patagónica va a ser en el futuro, de acá a 10 años, o 15 o 20, una de las músicas más libres para desarrollar. Con todos los condimentos que ya hubo, con los que se desarrollaron y con todos los que se están desarrollando en este momento. Y para cerrar, ya digamos, agradeciendo el espacio, agradeciendo la atención, quiero decirles que una de las cosas importantes a tener en cuenta es que hay una palabra escrita, hay una teorización escrita, pero también hay una palabra que no se escribió, que no está en un grafismo, sino que está en el corazón, está en la memoria, está en el arte oral de la Patagonia, que nos sigue contando, como nos cuenta el viento, todo lo que la historia que cuentan algunos que creen tener ciertas verdades no se cuentan. Así nos pasa como continente, con la llegada de los españoles y con toda la cultura, digamos, toda la cultura de Alhambra que venía desde el sur de España, con todo lo que fue después la llegada de los negros esclavos y con todo ese sincretismo y esa mixtura que se dio para formar, digamos, a través de la copla, los folclores de América Latina. La Patagonia, digo en una canción mía, una milonga que se llama La Patagonia es el asombro, digo justamente eso. La Patagonia no es el sur, es el asombro. Es un desmadre de luz y todo el cielo. Es el cobijo de los parias, los vencidos. El continente natural de los misterios. Es Trapalanda de templarios y bandidos, donde gestó su nacimiento el Principito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por este aporte tremendo para el Congreso. Seguimos bajando hacia el norte y desde el Turbio hasta donde vamos a sentarnos ahora, hasta Trelew. Hay más de 1000 y pico de kilómetros, ¿no?, para llegar hasta Trelew. En Trelew es el espacio de Horacio Contreras, compañero del dúo La Chuza, también con una trayectoria importante, y lo recibimos. Hola a todos. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu pie. Muchas gracias a todos los que están participando y aportando todos los conceptos esos tan particulares. Gracias a José Luis Álvarez por la invitación, por dejarme acordarse también de que puede ser útil una mirada desde acá, desde Chubut. Escuchaba a los demás expositores y pensaba a la vez todo lo que significó para los comienzos musicales del grupo La Chuza el escuchar música de la Patagonia, en un contexto general en el que lo primero que tiene a mano uno es el folclore tradicional, chacareras, zambas. La primera vez que me llegó una noción de Patagonia fue a partir de los hermanos Verbel, de algún tema de ellos. Después apareció Hugo Jiménez Agüero, de los cuales deglutí todos los cassettes. Y después aparecieron los referentes cordilleranos que tenemos nosotros aquí en Chubut. Eduardo Payacán principalmente, Nelson Ábalos, los cuales fueron
la explosión, el detonante. Ellos fueron el detonador como para que uno empezara a mirarse y se encontrara reflejado en esas letras, en esas poesías, en esa musicalidad tan diferente al resto del país. Me parece que lo rico que tenemos en Chubut es la gran diversidad de modos de expresión, no solo poéticos, sino musicales. Vivimos en una región en donde, en la costa, nosotros estamos en la zona costera del Chubut, hay un grado de musicalidad con ritmos más urbanos, mucha influencia del rock en ciudades como Madrid, Rawson, del heavy metal. Después tenemos la cordillera, que es un panorama completamente diferente, con sus particularidades notorias desde los comienzos, desde la época en que en los años 60 empezaron a escribir y a mostrar sus canciones Abelardo y Puyén, y todos los que vinieron después. Hasta hoy en día tenemos la riqueza de Nelson Ábalos en El Hoyo, desde el mismo Eduardo Payacán, que sigue generando esas creaciones tremendas, de Cholo Barriga, de Chele Díaz. Bueno, siempre queda alguien afuera por ahí, no es justo, pero lo que quería mencionar sí es la gran diversidad que había de voces dentro de lo que hay dentro del territorio chubutense. En la meseta tenemos otro panorama. La meseta chubutense es una ciudad, un lugar que no está todavía influenciado por la ciudad en cuanto a ritmos sonoros, sino que tiene su particularidad al haberse arraigado a través del acordeón. Las comunidades indígenas de la meseta, particularmente de Chubut, han tomado el acordeón como un instrumento a partir del cual realizar las festividades, ¿no? En las señaladas, en toda junta. Hay una fiesta muy importante aquí, que es la del fiesta del acordeón. Se hace en Lagunita Salada y es muy interesante ir y ver llegar a los peones que vienen en sus caballos, trayendo el acordeón terciado a la espalda, para participar y dar su visión de lo que es la música para ellos en esa fiesta. Trabajadores todos rurales. Por eso, quería remarcar eso, que el eje, el núcleo que tenemos en común entre todas las provincias seguramente es la poesía. La poesía, la historia, escuché por ahí, el espacio interminable con el cual convivimos, el horizonte, son elementos que hacen al hombre, que lo hacen ser parte de una composición naturalmente diferente al resto del país, porque sale así. Así hayamos nacido o no aquí, con el hecho de solo de haber vivido un tiempo, ya el entorno se hace a uno, y uno también es parte de él, si no se resiste demasiado, como debería ser. Creo yo, también para ir haciendo un análisis general, creo yo que a esta gran pata musical y poética que tiene la música de Patagonia, le está faltando el soporte de la intelectualización de la música, en el sentido de tener compositores que la traduzcan enteramente musicalmente a la Patagonia, y que traduzcan el hecho de la escritura, de la elaboración a partir de la intelectualidad de la música, que es algo que yo he carecido completamente, y muchas de los referentes también que conocemos, que nos conocemos entre todos, no hemos tenido. Yo soy un autodidacta, y a partir de la prueba y error hemos ido probando y ha salido algo. Creo que reforzaría muchísimo el espacio académico, de la enseñanza, de la formación, del estudio, para aportar otro matiz
esta conformación poético-musical tan particular que es la de Patagonia. Nosotros somos un territorio de recepción de población, y eso también en términos demográficos sabemos que significa una dinámica constante de modismos, de formas de expresión. No somos un territorio que expulsa jóvenes, por eso no tenemos grandes peñas en los lugares donde estudian los chicos que se van de las provincias a formar su núcleo de estudiantes. Somos muy pocos en relación a las provincias norteñas, que tienen grandes conglomerados de estudiantes en las ciudades, y eso hace posible que uno pueda ir y mostrarse, ir y compartir y hacer que circule, que se dinamice la propuesta. Pero bueno, no voy a extenderme más, creo que el planteo es ese. El acuerdo y el punto en común que tenemos es el seguir aportando, el seguir interactuando entre todos nosotros, que a pesar de la distancia estamos siempre juntos y no nos consideramos ajenos. Creo que ninguno de los que está en la mesa aquí, en el conversatorio, nos parece ajeno la otra persona porque está en otra provincia, distante 1000 kilómetros, como decía Diego, sino que esa distancia es la que nos une también. Así que bueno, un gustazo, encantadísimo de poder estar aquí, y bueno, esperemos que el aportecito sea al menos un granito más de arena, como para que puedan las nuevas generaciones, de las cuales esperamos más aportes todavía, como siempre, un recambio. Espero que se vean por lo menos acompañados con nuestras palabras, nuestro accionar. Seguimos pues desde el Chubut para el norte y llegamos aquí al Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde nos encontramos con este trovador, este obrero de la canción regional, de su canción y de su trabajo y de su producción, José Luis Álvarez. José Luis, bienvenido, un gusto en tenerte acá en este Congreso de Folclore. Hola Tuni, bueno, espero que me escuchan bien. Un gusto estar con vos, con Pamela, que la estoy conociendo ahora, Pamela de La Pampa, Ignacio, Eduardo, que nos conocemos de hace varios años atrás, Miguel Ángel, Horacio del dúo La Chuza con su hermano Chino. Así que un gusto compartir este momento. Y bueno, es difícil agregar algo más a todo lo lindo y lo interesante que han dicho los compañeros anteriormente, ¿no? Me parece que ha sido un recorrido por la realidad de la canción patagónica que, como decíamos, tiene puntos de convergencia y de diversidad también. Yo llevo unos 25 años tocando, y cuando empecé a tocar la guitarra a los 17, 18 años, al poco tiempo me acuerdo que un profe me enseñó una canción del Chele Díaz que se llama Huella de Humo, pero no me dijo que era del Chele Díaz, o sea, me dijo, esta canción es de un autor de acá del sur, pero no sé quién es. Incluso yo llegué a cantarla en un escenario, y me quedó grabado ese asunto, ¿no? Y esa pregunta, que cómo podía ser que en mi región, que en la Patagonia, no hubiera otros artistas que quisieran escribirles canciones. Me parecía imposible que no hubiera un cancionero nuestro, más allá de lo que uno conocía, que era los Verbel, obviamente Hugo Jiménez Agüero y a Rubén Patagonia como intérprete, algo más. Y a los pocos años, bueno, fui descubriendo, y un hito muy importante para mí fue cuando viajé, se hizo en Trelew un encuentro de trovadores, por allá creo que 2006 o 2007, y bueno, ahí conocí a Eduardo Bojardo,
A Eduardo lo conocí también, en otro encuentro en Pico Truncado después, pero en Trelew conocí al Gato C, a Nelson Ábalos, al dúo Lechuza. Yo ya conocí a otro amigo que tengo en Bariloche, Rodolfo Cancino, y Payacán, y otros trovadores, ¿no es cierto?, de la zona más sur de la Patagonia, de acá del norte, donde yo estoy. Y bueno, me pareció increíble. También estaba Giacomuzzi, me acuerdo, en aquel encuentro. Y la verdad fue como un descubrimiento de golpe de todo un cancionero gigante y una poesía hermosa, y con la cual yo me sentía súper identificado, porque sentía que por fin alguien hablaba de los paisajes que yo conocía o de la gente que yo conocía. Después, con el pasar de los años y las ganas de seguir investigando, el hecho de hacer una tesis, hice una tesis para mi carrera de licenciado en comunicación social sobre la canción patagónica. Entonces esto me empujó a buscar más información todavía, desde un lugar tal vez más científico, ¿no? De buscar información, como aquel que busca información sobre un tema. Y bueno, por ahí, esto fue hace 10 años atrás, realmente me costaba en internet encontrar información sobre músicos patagónicos más alejados del norte de la Patagonia. Pero bueno, fui encontrando algo de esa información. Y bueno, en esa búsqueda fui descubriendo que en la Patagonia, además de gente del palo del folclore, estaba la gente del palo del rock. Y entonces, bueno, y también trovadores. Entonces fui entendiendo que para mí la canción patagónica el punto en común que tiene, como estamos un poco diciendo todos, son las letras, el hablar de la Patagonia, y que desde el punto de vista musical hay muchas vertientes y muchas facetas que podríamos sintetizar básicamente en lo folclórico, en el palo del rock y en los trovadores, en esta canción medio urbana o que no está encajada en ninguno de los dos extremos como el folclore o el rock. Y entonces noté que mis canciones también pertenecían a esos estilos musicales, o sea que mis letras estaban acompañadas por músicas que eran más bien del folclore, del rock o de la trova. Y después de terminar con este trabajo de investigación, con esta tesis, decidí grabar junto a mis canciones, grabar canciones de otros autores patagónicos. Primero por una cuestión de que realmente me encantan esas canciones, admiro a esos músicos, y después por una cuestión desde mi pequeño lugar como músico regional, poder hacer visible ese repertorio de esas canciones. Así que bueno, es lo que hice en mi disco anterior, y es lo que hice ahora en el disco que largué este año, grabar canciones de otros autores patagónicos, por ejemplo como Sergio Castro, que es de Plaza Huíncul, Neuquén, Osvaldo Gómez, que es un trovador de Villa Regina, Chele Díaz, en mi disco anterior, de Chubut, el Gato C, de Santa Cruz, y Walter Buscemi, que lo nombraba Ignacio, también grabé un tema de Walter Buscemi. Y en este nuevo disco, 10 años después, decidí un poco continuar con ese criterio, ¿no? Porque además, muchas de las canciones que grabé en este nuevo disco yo ya las venía cantando y compartiendo en público, entonces quería también plasmarlas en un disco. Bueno, grabé una canción por eso de Ignacio, que está hoy con nosotros acá, una canción de Eduardo, una canción de Dúo Lechuza, un tema del grupo Patagón, que son unos amigos de acá de Balsa Las Perlas, acá de Antovalle, de Río Negro, y una canción de Muncurá, que es de un músico de San Martín de los Campos. Y bueno, creo que fue es un desafío re lindo el tema de poder interpretar la canción de otro desde la versión de uno, desde la manera de cantar de uno o de arreglar una canción, pero me parece que se parece a esto que decía Pamela o Ignacio, esto de tomar poesías de otros y poder musicalizarlas, hay un montón de recursos, digamos, en la cultura patagónica en donde inspirarnos y poder sumar, digamos, al cancionero patagónico. Entonces, bueno,
la verdad, me parece que esto que decía Eduardo del futuro de la canción patagónica está, y lo bueno que tenemos es esta libertad que tenemos de no estar encasillados ni en determinados formatos coreográficos ni tampoco en estilos musicales, digamos. Nos podemos basar en cualquier música para contar nuestras historias, y como decían mis compañeros también, hay mucho no contado, mucho no relatado, y bueno, ahí están todas esas historias para poder llevarlas a la canción. Yo creo que es una continua búsqueda, como yo estaba contando que hace unos 25 años, cuando empecé a cantar, no tenía este panorama de lo que es la canción patagónica, y creo que día a día me pasa que estoy descubriendo nuevos músicos que hay en la Patagonia, la verdad con un gran nivel en cuanto poético, musical, y también en cuanto al profesionalismo, porque bueno, habría muchos temas para hablar, y uno de esos temas es qué nivel de inserción tenemos la canción patagónica y los músicos patagónicos en el imaginario del resto del país, ¿no? ¿Qué lugar tenemos en los medios de comunicación regionales y en los medios nacionales también? ¿Qué lugar tenemos en los festivales de nuestros propios pueblos, de nuestras propias ciudades, y qué lugar tenemos en los grandes festivales? La respuesta es que es mínimo, y se debe a muchos factores que se entrecruzan, en los cuales los músicos patagónicos siempre salimos perdiendo, tal vez exagerado decirlo así de este modo, pero terminamos relegados, digamos, porque hay siempre artistas que nos opacan en el sentido de la elección que realizan los organizadores de las fiestas, sean estos entes estatales u organismos privados. Siempre hay músicos de rock o folcloristas o músicos de pop o del formato que sea, nacionales o internacionales, que son los culturalmente aceptados para ocupar esos lugares, esos grandes escenarios, y la verdad es que está bueno que haya grandes fiestas en la región, y que estas fiestas hayan con el tiempo ampliado su difusión y convocan mucha gente, pero lo interesante sería que en esas fiestas también poco a poco estemos los músicos regionales. Yo pienso que hay muchos músicos en la Patagonia, grandes músicos como algunos folcloristas seguramente están convocados en este encuentro, como Chele Díaz, como Cheleiner, como el Gato Fe, que hubieran merecido mucho antes, 20 años antes, haber tenido mucha más difusión y espacio en la música regional y en la música nacional. Creo que ahora por ahí nosotros, que somos de una edad intermedia, podemos también ayudar a que se conozca su obra, pero bueno, muy interesante todo lo que se está hablando esta tarde acá, y me parece más interesante escuchar también que hablar, ¿no? Más allá de lo que yo pueda aportar. Así que muy contento de estar en este espacio acá. Muchas gracias, José Luis Álvarez. Estos aportes son, creo yo, fundamentales, y el Congreso, insisto con esto que para mí es puntual, el Congreso se va a ver engalanado con esta mesa, con esta charla, con este encuentro entre ustedes, compañeros cantores, musiqueros, creadores, trovadores. Llegamos a la provincia de Neuquén. Él es nacido en Río Chico, en la línea sur, pero está querenciado aquí en Neuquén hace largos años, así que ya es uno de los nuestros. Y recibimos a un gran cantor que vive acá en Neuquén entre nosotros, es Miguel Ángel Michelena. Bueno, muy buenas tardes, queridos compañeros, Pamela, Ignacio, Eduardo, José Luis, Horacio, Tuni querido, Laura. La verdad que es un gustazo, un orgullo, un privilegio para mí estar participando en
en semejante mesa de grandes artistas y de grandes hacedores de nuestra cultura patagónica. Así que para mí es un verdadero gusto. Lo mío es muy simple, lo que les voy a contar. Se basa más en mi experiencia personal. Yo vengo desde un pequeño pueblito de la línea sur de la provincia de Río Negro, donde crecí escuchando milongas sureras, payadores, artistas populares como Guaraní, Cafrune, Figueroa Reyes, la música bailable de las rancheras, el pasodoble, el chamamé. Allí crecí, de allí vengo. Y ese folclore me nancó en el sueño de cantar, de algún día ser cantor. Y a medida que fui creciendo, fui descubriendo, por supuesto, nuestra música patagónica y sus autores y sus cantores. Lógicamente, al escuchar canciones, poesías de mi región, me interesó mucho, y esto también me llevó a la inquietud a medida que fui creciendo y de tener mis experiencias en los escenarios, también la inquietud de componer, por una necesidad lógica que tiene un ser humano de expresar y de hacer conocer el lugar donde vive, donde se desempeña en su vida cotidiana, donde tiene sus sueños, y hacer conocer el paisaje, las vivencias. Y bueno, ese interés me llevó a recorrer otros caminos, a aventurarme, a visitar otras ciudades, con los miedos lógicos de salir de un pueblito de 300 habitantes y del seno de un hogar muy humilde. Pero bueno, creo que esa fue la decisión acertada, porque llegué aquí en Neuquén con 18 años haciendo ¿cómo se llama? Cuando nos solicitó el servicio militar venir a hacer la revisación médica. Fui yendo y viniendo hasta que me decidí por quedarme. En el 2001, por ahí más o menos, llegué a radicarme ya. Pero con la intención de seguir cantando mi vida artística. Yo creo que lo que han dicho los compañeros en este momento me ha enriquecido tanto como va a enriquecer a tantos colegas y a tantas personas que se interesan por nuestra cultura poética y musical patagónica. El interés creo que está latente de defender la música desde la poesía y desde los ritmos que ya están creados, ritmo, digamos, patagónico. Pero también está la libertad, como decía uno de los compañeros, de abrirse y de buscar otras maneras de insertar nuestra poesía también. Yo en mis composiciones particularmente trato de rescatar los ritmos de raíz patagónica, pero también pongo poesías nuestras, de aquí, de nuestra región, en otros ritmos de otros lugares de nuestro país, como componer una chacarera, una samba u otros ritmos, pero con letras que nos identifican, que cuentan de dónde somos. Entonces creo que la canción patagónica desde ahí tiene también su vuelo y su importancia con ese intercambio de ritmos
y yo creo que también habría que prestarle atención a esa parte. Hay muchos jóvenes que vienen pidiendo cancha, con mucha formación académica, que también es importante, porque eso le da aún más prestigio, digamos, a nuestras composiciones. Pero no hay que perder el horizonte de lo que nos han dejado los grandes autores que tenemos hacia atrás, respetando desde allí el origen, poniendo nuestra impronta hoy y alentando a las generaciones que vienen también a seguir el movimiento, pero que no se pierda la esencia en todo caso. Esa es mi humilde manera de ver hoy la música patagónica. Creo que hay un movimiento muy importante de músicos nuevos y hay que apoyarlos, hay que alentarlos, porque esa es la manera de que vamos a perdurar y vamos a crecer. También es muy cierto lo que decía un compañero, de que debemos luchar por esos grandes espacios en los escenarios donde se congregan multitudes, o en los canales de televisión donde lo ve muchísima gente, que nuestra música patagónica tenga el lugar que se merece. No digo que sea más que nadie, pero tenga el lugar que se merece, como toda la música que prevalece hoy en nuestro país, y que los artistas tengan los mismos derechos a la hora de recibir económicamente un resarcimiento. Nosotros somos como todos aquellos grandes artistas que ganan bien por su trabajo. Nosotros también nos empeñamos en siempre tratar de mostrar lo mejor de nosotros, de nuestra versión y de nuestra música. Yo creo que debemos seguir luchando y tratar de aunar esfuerzos, todos los patagónicos, todos los artistas patagónicos, porque creo que somos muchísimos, y esto que vivimos hoy de la era de las grandes redes nos marca un horizonte bastante, digamos, importante en cuanto a unirnos, conocernos. Han habido encuentros muy interesantes de aquí, de un gran amigo, Rolando Lobos, que hace un patagonazo y que ha hecho encuentros virtuales con músicos de la Patagonia, que ha tenido una repercusión enorme y que nos ha ayudado a conocernos a muchos de nosotros, y de que nuestro material vayan visitando otras radios, otros medios, y hacernos conocer. Así que bueno, yo auguro un buen horizonte a nuestro arte patagónico, y bueno, eso sería por aquí lo que se me ocurre en este momento. Agradecerle enormemente a todos ustedes, hacerme partícipe de este momento enriquecedor para mí, como les digo, como va a ser para todos los que vean esta mesa de debate de la música y poesía patagónica. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Un esfuerzo tecnológico importante para tener la conexión en este encuentro. Lo que continúa, y nos quedan muy pocos minutos, ustedes saben que el Zoom tiene un tiempo limitado de funcionamiento, pero me parece que podemos retomar, y que sea criteriosamente a voluntad quien quiera participar, que habilite su micrófono y que lo haga, pues. A mí me parece, de lo que escuchamos, he tomado algunos apuntes, como que
perdón, antes quiero hacer un paréntesis porque Miguel Ángel mencionó uno de los difusores y yo creo que la difusión en estos últimos tiempos se hace necesaria destacarla. El trabajo de Radio Patagón, de Lito Calpunao, el trabajo de Rolando Lobos acá en la región, y seguramente en cada una de esas aldeas que mencionamos vamos a encontrar algún compañero que sea un referente en cuanto a la difusión de la música regional y de sus creadores y de estos creadores de estas generaciones que mencionaba Pamela al principio, ¿no? No los pioneros, no tampoco la segunda generación, sino también estas creaciones de estos compañeros como son los que integran este panel. Una vez escuché al Chango Espaciú que discutía con esa idea de que si uno estaba de un lado del río que separa Corrientes de Misiones, de Apóstoles, de su pueblo, de un lado tenía que tocar chamamé y si cruzaba para el otro lado tenía que tocar chotis, porque esa era la regla. Acá se toca chotis, acá se toca chamamé. Y de las exposiciones, me parece que está justamente expresada este debate. Si hay una cosa homogénea, o que podemos hablar de que la música regional tiene un condimento diverso muy importante. Como decía el Guaja, si hay un corset que está puesto para la música regional, o la libertad de crear con todos los elementos al alcance de la mano, ¿no? Sean cuales fueren estos, siempre que ayude la cosa expresiva. Podría ser el disparador. Los que quieran agregar, sumarse a esta última parte de los pocos minutos que nos quedan, adelante, habilitan el micrófono y le dan más. Tratemos de no superponernos solamente. Adelante. Bueno, intervengo para darle la palabra a alguna con la Pamela. Lo único que tengo para decir es que coincido en que el punto en común de la canción patagónica es la diversidad. Suena medio contradictorio, pero es la diversidad musical. Pamela, Eduardo, Miguel Ángel. Gracias, José Luis. Laura por privado me está diciendo que estamos en tiempo y forma también ya para llegamos bien holgados al final de esta reunión. Entonces, va pues el saludo. Escúchame, si no hay nadie que quiere intervenir, pido la palabra. Adelante, Eduardo, adelante. Sí, un poco redondeando, porque yo me tiré más a un análisis de la canción regional desde lo macro a lo micro, digamos, que es una mirada que me interesa mucho porque yo trabajo con músicos no solamente de Argentina, sino de diferentes partes del mundo, componiendo, haciendo música y realmente sin ningún tipo de inconveniente a la hora de construir un discurso artístico. Mi disco, bueno, el disco que estoy por editar ahora, un EP por los 40 años de trayectoria, justamente es un disco editado que tiene formas musicales que no tienen absolutamente nada que ver con el concepto del mercado respecto de lo que debiera ser la música patagónica, un tema que no tocamos. Porque muchas veces el mercado define cuáles son los gustos y los modos culturales de los pueblos. Y eso generalmente está muy alejado de lo que sucede en los pueblos. Entonces, insistiendo con este concepto, a lo que contaba también José Luis respecto de los festivales y todo este tema, que por ahí es lo más urgente que tenemos muchos a la hora de trabajar, porque nosotros trabajamos, este es un trabajo, hay que también tenerlo muy presente. A la hora de trabajar, claro, siempre estamos en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque hay una falta de asimilación, una falta de identidad, de cultura patagónica y de arraigo patagónico en muchos de los que regentean o que tienen a su cargo una vez al año la programación de un festival o de un evento cualquiera fuera, ¿no es cierto? Entonces, el mercado, insisto con esto, es el que define qué se va a escuchar en la Patagonia. Y muchas veces nuestros funcionarios, con recursos del Estado, con estructura del Estado y con el público patagónico, termina injertando formatos folclóricos
que no tienen ningún goterón de región en la región patagónica, donde se van dineros públicos que muchas veces son escamoteados a los productores regionales. Y esto hay que decirlo tal cual es. Entonces, yo pongo un ejemplo de mi provincia para no herir susceptibilidades. En el Calafate tenemos un festival, la Fiesta del Lago, que es una fiesta de 10 días más o menos, donde vienen artistas que son imposibles de concentrar en otro festival que no sea, por ejemplo, Viña del Mar. Y sin embargo, Santa Cruz tiene una orfandad a la hora de apoyar la construcción de una musicalidad que le es urgente además, porque si hay dos provincias en la Patagonia que necesitan justamente que el Estado invierta en sus productores de bienes culturales, una es Tierra del Fuego y la otra es Santa Cruz. Digo, todas necesitamos, pero hay dos que tienen una fragilidad enorme. Entonces, para cerrar con esto, digo una sola cosa que siempre me interesa decir a la hora de debatir estas cosas: ¿cuánto mejores somos cuando somos nosotros mismos? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Depende de quién lo tome. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ignacio, Pamela, Miche, José Luis, ¿alguno más quiere intervenir en este último tramito? Nos quedan 2 minutos para cerrar este encuentro. Pues el saludo. Pamela Díaz, señora cantora de La Pampa, muchísimas gracias. Ignacio Boreal, compañero de Ushuaia, muchísimas gracias. Eduardo Guajardo, muchísimas gracias por estar acá. José Luis, querido. Horacio Contreras, compañero de La Chuza, muchísimas gracias por estar en este encuentro. Miguel Ángel Michelena, muchísimas gracias por participar de este encuentro que, insisto, va a ser uno de los más importantes de este Congreso de Folclore que organiza la Academia de Folclore y la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. En nombre de todos los organizadores, que son muchos y trabajan mucho en este sentido, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Bueno, un abrazo enorme para todos, para Pamela, para Laura, las damas presentes, para ustedes, queridos compañeros. El abrazo enorme, fraterno, y bueno, en la convicción de que construir requiere de un esfuerzo cotidiano. No es un día que nos levantamos con ganas de hacer las cosas, sino toda la vida que decidimos que era lo que teníamos que hacer y lo estamos haciendo.